Buenas noches, mi nombre es Sonia Montaño. Vengo pues a exponer cómo se realizaron el punto 1, 2, 3 de estadística descriptiva del taller unidad 2, que son tablas de frecuencia y el análisis de gráficos. En este caso nos dieron este punto, nos dieron los puntos. Lo primero que se procedió a sacar fue la población, la muestra, el tamaño de la muestra, la variable y el tipo de variable, ¿verdad? Entonces, al tener identificado esto, ya podíamos ingresar para saber la tabulación. En los dos ejercicios, en todos los ejercicios se hicieron igual. Entonces se llegó a la conclusión que el primer ejercicio era el tipo de variable era cuantitativa discreta y el segundo era el tipo de variable cuantitativa continua. El tercero también cuantitativa discreta. ¿Por qué? El primero y el segundo son valores que se dan en números enteros porque estamos hablando de personas, de cantidad de personas. Y el número 2 es cuantitativa continua porque estamos hablando de dinero, entonces pueden dar en valores decimales. Ya después de saber esto, se procedió pues a ir al Excel y se dividió ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. El ejercicio 2, la información que vemos acá es la misma información que está aquí es esta, sino el que le dimos copiar y pegar, la pegamos acá en forma vertical y solo nos fijamos en que estuvieran los datos como decían en el trabajo para no cometer errores. Se seleccionaron todos los datos y se pusieron aquí el número de hijos. Entonces, porque eran como las respuestas que dijeron los empleados, entonces habían niños de 0 años, habían empleados que tenían 0 hijos, 2 hijos, 1 hijo, 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, y entonces se pasó aquí, se quedó, pues todos los números que ustedes ven aquí quedaron acá abajo. Pero entonces como no necesitábamos solo los valores, un valor por todo, entonces se dio a datos y se fue a datos y se le dio quitar duplicados, y entonces solo quedaron del 0 al 7, omitiendo el 6 porque nadie dijo que tenía 6 hijos. Entonces, cuando se hizo esto, quedaron en desorden, entonces nosotros se entró a ir a ordenar de menor a mayor y quedó este resultado. Para este gráfico tenemos que sacar una frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Para sacar esta, se selecciona la casilla y se da la fórmula que ustedes ven acá, que es igual a la frecuencia entonces de A1 a A70, que sería A1 a A70, que son todos los datos que nos dieron iniciales, punto y coma, comparados con los datos que nosotros estamos necesitando. Entonces, es algo así como decir cuántas veces se repite 0 en esta información. Entonces se cerró corchetes, se le dio control shift enter y pues nos está diciendo que hay 11 ceros, 14 unos y eso nos da el número de empleados. Entonces 11 empleados tienen 0 hijos, 14 tienen un hijo y así, etcétera. Para la frecuencia relativa lo único que se hizo fue coger la frecuencia absoluta, dividirla en el tamaño de la muestra o en n, que sería este, y se fija con F4. Pues para poder arrastrar, se arrastra la fórmula y es todo en este caso en la frecuencia relativa. En la frecuencia absoluta acumulada lo que se hace es igual a la frecuencia absoluta en la primera casilla. Ya en la segunda damos es igual a la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente anterior más la frecuencia absoluta del renglón que vamos a sumar, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Entonces estamos diciendo que 11, que este más este nos da esto, ¿cierto? Entonces es como decir 11 más este nos da este. Aquí lo que necesitamos decir es 25 más 17 nos da 42.
y así sucesivamente hasta llegar al final a los 70 empleados. La frecuencia absoluta lo que estamos diciendo ya no es como acá que estamos diciendo en la absoluta normal, que estamos diciendo 17 empleados tienen 2 hijos, ya 2 hijos. No, aquí ya estamos diciendo 42 empleados tienen entre 0 y 2 hijos. En la frecuencia relativa acumulada es igual, lo sacamos igual que la frecuencia absoluta acumulada, pero ya con la relativa, que es igual a la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa, y así 16 más 20, 36, 36 más 24, 60, hasta llegar al final. ¿Para qué? La frecuencia relativa está diciendo que el 24% de los trabajadores tienen 2 hijos. Y acá estamos diciendo el 60% de los trabajadores tienen entre 0 y 2 hijos. Para eso sería la diferencia entre frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa. Como esto es una variable continua discreta, lo ideal es hacer un gráfico de barra, un diagrama de barras. Entonces, ¿cómo se hace? Se toman los datos que requerimos, que en este caso es el número de hijos y el número de trabajadores. Se les seleccionan los dos, se va a insertar insertar gráfico de columnas o barras. Efectivamente nos da esta información y simplemente cambiamos nombres, ponemos el nombre correspondiente, y acá por ejemplo estamos diciendo aquí el número de empleados, entonces están diciendo que 11 empleados, número de hijos tiene 0 hijos, y eso sería todo. En este caso terminaríamos con cuantitativa discreta. El ejercicio 2, que ya viene siendo una variable cuantitativa continua. Se hizo igual que en el anterior paso con los datos. Se copiaron del Word aquí todos los datos con el cuidado que fueran los correctos. Entonces, ya para esta variable necesitamos tener pasos muy puntuales. Tenemos que primero sacar el dato mínimo. Lo que necesitamos dato mínimo se refiere a que entre todos estos datos, ¿cuál es el dato más pequeño que nos están dando? Entonces lo que se hace es igual a mínimo, abre paréntesis, seleccionas de la primera casilla hasta la última casilla, en este caso a 45, se cierra paréntesis, se da enter, y eso dice que el número más pequeño que nos está diciendo acá es 120. Con el máximo se hace igual, pero entonces se le da igual a máximo. Entonces nos está diciendo que entre todo esto el máximo es 147. Lo segundo que tendríamos que hacer es sacar el rango. Para sacar el rango tenemos que restar el mínimo menos el máximo. Mínimo menos el máximo, entonces nos está dando 27. Para sacar el número de intervalos, o sea el m, tenemos que ser con esta fórmula que nos están dando acá. Es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de 10, abre paréntesis, número de los datos que nos están dando para tabular. En este caso son 45, eso quiere decir que de A1 a 45 hay 45 datos, entonces por eso logaritmo de 45. Nos da esto 6,45, pero siempre se tiene que aproximar a número mayor, entonces se aproximó a 7. Para sacar la amplitud, lo que estamos dándole es el rango, que es este rango, que sería 27, es rango dividido en el intervalo. Entonces nos da este valor, pero como anteriormente le he dicho, toca aproximar el número superior, entonces es al 4. Y nos daría estos dos números, empezaríamos a trabajar con estos dos números. El siguiente paso sería identificar el rango. El rango se identifica por el número es igual al número de intervalos por
la amplitud. Entonces el nuevo rango sería 28. Entonces para sacar el excedente se resta el nuevo rango menos el anterior rango, sería 1. Nos toca también sacar un nuevo máximo y un nuevo mínimo. El nuevo máximo sería entonces 119,5. ¿Por qué? Porque se da el rango mínimo, o sea 120 menos 0,5 de la fórmula. Y el nuevo rango sería 147 más 0,5 y nos estaría dando ya el nuevo rango. Para empezar a tabular, iniciamos por el límite inferior. Entonces, el límite inferior lo conocemos, 119,5, que es el que tenemos acá. Para sacar el límite superior, le damos el límite inferior más la amplitud y se fija con F4 como anteriormente se le había dicho. Y así sucesivamente. Aquí es igual al límite superior anterior. Aquí entonces sería igual al límite superior anterior y el límite superior siempre va a ser igual al límite inferior más el rango. Siempre la misma fórmula, igual hasta el final y esta hasta el final. Si nos damos cuenta, aquí está el límite inferior que sea de 119,5, el nuevo mínimo, y el nuevo máximo que sería 147,5. Para la variable tenemos que usar esta fórmula que vemos acá, que es corchete cerrado, el límite inferior, punto y coma, límite superior, cierra paréntesis, enter. Y todo de la misma manera hasta el final. Para sacar la marca de clase. La marca de clase es con fórmula que es límite inferior más límite superior dividido en 2. Todo hasta el final. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se saca como se hizo en el primer ejercicio. Muy sencillo. Pero la diferencia acá, para poder sacar esta frecuencia absoluta, tenemos que hacer esta casilla que vemos acá. ¿Cómo sacamos esta casilla que vemos acá? Esta casilla se saca de un número inmediatamente anterior al límite superior. Entonces, si vemos, aquí es 123.5, el número inmediatamente anterior es 123.4. Y así sucesivamente con todos. Si nos damos cuenta, está todos igual. Y ya la frecuencia absoluta la empezamos a tomar aquí. Entonces, si recordamos, tenemos que seleccionar. Entonces, frecuencia absoluta, que escogemos toda esta variable, punto y coma, pero ya con esta, ¿cierto? Cierra paréntesis, control shift enter y quedó la fórmula. Aquí se le da sumatoria y quedó ya la n. Y frecuencia relativa y frecuencia acumulada y frecuencia relativa y frecuencia acumulada, absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada se sacan igual que en el primer paso del ejercicio. Para este tipo de variable cuantitativa continua es indispensable que para graficar tiene que ser en polígono de frecuencia, que es lo ideal para esta clase de variable. ¿Cómo se saca? De la misma manera, insertando y se saca la tabla. El ejercicio 3. El ejercicio 3 era diferente, ya que si nos damos cuenta, nos estaban dando los valores, pero los valores desde el gráfico. O sea, nos dieron este círculo, este diagrama, nos dieron administrativos 9%. Entonces teníamos que graficar, teníamos que tabular. Para tabular, ¿qué hicimos? Entonces yo puse aquí los administrativos, bueno, las secciones, necesitamos la sección para saber. Entonces puse acá la frecuencia, pero entonces necesitaba sacar el número de empleados por sección. ¿Cómo sacamos el número de empleados por sección? Yo lo hice pues al contrario. Se tomó, ¿cómo se hizo? Se hizo al contrario, entonces se tomó el 9%, entonces lo que hice fue 9 por el número que nos estaban dando, que era 110, dividido en 100. Entonces al ser eso me estaba dando 9.9.
pero lo aproximé a 10 y todo esto va aproximado, haciéndolo hacia atrás. Entonces el número de empleados ya lo teníamos la frecuencia absoluta ya la teníamos.